estamos transmitiendo. Bueno, Bueno, muy no, bien. yo pensaba, hay todo un campo ahí muy de preocupación, por lo menos en mí, que es cómo plantear esta cuestión del lugar del sonido, ¿no? En lo audiovisual. Porque no puede ser el lugar de la exigencia ni de lo... ¿no? Es como, bueno, hay gente que tiene más habilidad para valerse de lo visual y otras personas tienen por algún tipo de cuestión de medio y crecimiento personal más afección o habilidades para moverse con los temas auditivos, ¿no? Entonces, digo, es como de pronto forzar a un músico a que empiece a expresarse visualmente, ¿no? A un músico que está muy metido en temas puramente sonoros, decirle que de pronto, bueno, ahora tenés que empezar a hacer algo con imagen. Capaz que el tipo se bloquea, la persona se bloquea. Entonces, hay un poco esta cuestión de sonido en el audiovisual del deber ser, ¿no? Este carácter un poco relegado de sonido frente a una preeminencia de la imagen que, por un lado, es histórica, ¿no? Porque al principio el cine fue un medio visual. Sí. Y bueno, pero por otro lado, eso hay que reconocerlo. Me parece que, es decir, por ejemplo, cuando lanzaron la televisión, uno podría pensar que la televisión era una radio a la cual se le habían agregado las imágenes, pero nadie lo pensó así, ¿no? Nadie se quejó tampoco porque le habían agregado imágenes a la radio. Entonces dijeron, bueno, buenísimo, ahora puedo ver. Con el sonido sabemos que hubo una cierta resistencia, porque en ese momento del cine silente había todo un campo muy fecundo de pensamiento sobre el formalismo de la imagen, ¿no? Y cómo Claro, eso era glorioso. Era glorioso, ¿no? Y entonces el sonido cargó ahí con un papel como Alivianó. alivianó, sí, y como que volvió melodramático a un arte que parecía ser un arte puro de las imágenes y de las formas y demás, ¿no? Interesante eso. Y el montaje. Entonces, bueno, con esa historia, con ese background, estamos ahí. Bueno, pienso que por eso es siempre interesante esta idea de tratar de estimular un interés y acercar este misterio de lo sonoro, ¿no? Es así. Sí, por otra parte, uno podría pensar que esa discusión estaba también con la música en la ópera, por ejemplo, la idea de la música sierva del drama, ¿no? Era digamos, lo decían así, digamos, ¿no? Es como que si la organización temporal, sintáctica, debía estar a cargo de la música y entonces organizar el guión, o al contrario, que fue lo que terminó pasando, que es que el teatro y en la narración terminó subsumiendo a la música en su... Y entonces, bueno, todo eso es casi calcado, digamos, lo que pasa con el sonido, ¿no? Que de alguna manera, como está más indeterminado, se prende o se adecúa, ¿no? Como un líquido en un recipiente, se adecúa más, y lo contrario es muy difícil, digamos, hacer. Es decir que, bueno, en principio un videoclip sería un ejemplo en donde la imagen se adapta a la música, ¿no? Claro, sí, que por algún motivo es considerado como poco cinematográfico, ¿no? Después sí se valió, ahora ya no, estamos en 2020, ¿no? En una película puedes verlo tranquilamente. Sí, sí, me quedé pensando, sí, y está esta idea, bueno, entre todo lo que es posible expresar en un lenguaje como el cinematográfico y lo que finalmente va ocurriendo, ¿no? En ese sentido, el diálogo y el cine dialogado bajaron un montón las posibilidades, por lo menos en una propuesta pura de lo sonoro, ¿no? Que en muchos momentos las películas en las que trabajamos, la carga está puesta en los diálogos, y no es nada malo, ¿no? En principio, o sea, son herramientas para expresión cinematográfica completamente válidas, pero bueno, determinan esto, ¿no? Que de pronto la carga está puesta en algo que el sonidista no controla tanto, ¿no? Claro, lo que yo pienso que también, digamos, por ejemplo, dos paradigmas para mí que son
por un lado Lucrecia Martelli, por el otro lado Godard, que de alguna manera ya vienen pensando con la oreja, ¿no? Sus ideas, ¿no? Y entonces, bueno, y todo de alguna manera lo que aportó la nueva ola francesa que empezó, de la cual Gijón es un poco, digamos, como el hijo de eso, ¿no? De la nueva ola, y entonces él quiere, digamos, como hacer algo muy académico de algo que era totalmente rupturista. Entonces, siempre es muy difícil enseñar la ruptura. Entonces, a mí me parece que una de las grandes cuestiones es eh, re- eh, volver a ver esas películas. No sé si podremos pasar un poquito de aquella película El hombre que miente, ¿no? Al principio, aunque sea, porque realmente a mí me parece muy, muy interesante y además tiene para mí es enormemente humorístico, digamos, en el fondo, digamos, aunque es muy dramático aparentemente, me parece que esta posibilidad de contar otra cosa y de mentir con el cine, digamos, de mentir concretamente, o sea, demostrar la mentira de una manera así palmaria, es muy interesante, ¿no? Si se puede pasar, no sé si es posible, ahí como un minuto, no sé. Bueno, ahí vemos mientras ocurre. Sí. Yo después habíamos traído unos ejemplos también. Me quedé de tu artículo con la idea de reenvío, ¿no? Vos Ah, hablás de un reenvío. Tiene que ver, ajá, es un término semiológico. claro, claro. Es como, de alguna manera, la función que todas las teorías, o sea, hay muy pocas coincidencias muchas veces, pero en algo que coinciden todas las teorías semiológicas es que el signo produce un reenvío hacia otra cosa que está, de alguna manera, bueno, en ausencia o... en el caso del sonido es extraño, porque sí, normalmente lo usamos, digamos, como medio de, digamos, de aviso, de índice de algo que está próximo, ¿no? Como las campanitas de tren o los bocinazos o los avisos de todo tipo. Pero hay algo muy especial del sonido que es, y que lo hace de alguna manera extraño, es que es una materia que reenvía a sí misma también, porque en algún punto, y ahí aparece lo formal, es como si dijéramos, bueno, eh, los, eh, hay situaciones en donde un signo llama la atención sobre su propia materialidad. Y entonces ahí empezamos a, ¿no? El otro día charlábamos sobre los sonidos del canto tuba de los mongoles, ¿no? En donde los tipos empiezan a producir como un llamado, que es un llamado a un reenvío a la propia estructura del signo. Y eso es lo más increíble y lo más extraño que pasa, porque, por ejemplo, ¿qué otras cosas reenvían a su propia materia? El oro. O sea, si algo parece de oro, pero no es de oro, no sirve. O sea, tiene que ser de oro. Es decir, que el oro reenvía su propia materia. O sea, todo su valor depende de que reenvíe su propia materia. No, es interesante. Y entonces ahí aparece algo de que, ¿por qué la gente trabaja su sonido y quiere lograr un sonido mejor, etcétera, etcétera? ¿No? Un clarinetista, un diseñador de sonido. Porque todos quieren tener un buen sonido. Porque el sonido además reenvía a sí mismo. No es el sonido de una cosa, etcétera, etcétera, pero también es un signo de un trabajo. Ahí está. Ahí está. Aprovecho para prender mi velador. Ahí no ilumina nada. Bueno, un momento, un momento. Espera, un segundo.
Eh, sí, se puede después adelantar un poquitito, ya cuando está en la ciudad, y poner los subtítulos para que se entienda, estaría perfecto. Y no sé, les pregunto, en realidad es una pregunta. ¿Ustedes no están escuchando una reverb que no se sabe a qué pertenece porque están en un bosque? ¿Cómo lo ven ustedes? Esa reverb es extrañísima y hace que todo sea medio irreal, ¿no? Ah, Me parece. sí, la reproducción fue, no sé si tan fluida, ¿no? El sonido sí, Sí. pero me sonaron algunos sonidos como de síntesis, ¿no? No sé si es por cómo lo estoy escuchando yo. Eh, es probable que estén mezclados, o sí, puede ser, sí. Sí, es interesante. Eh, es muy interesante porque en realidad, bueno, ese momento así, sí, yo también lo vi todo como si fuera cortado así, still frame, pero bueno, no sé si se está viendo así para todos. Bueno, depende, bueno, en todo caso, un poquito más adelante, no importa dónde, porque toda la película está hecha casi de manera igual. También plantea esas paradojas, digamos, y fíjense que dice partición sonora, no dice ni música ni diseño sonoro. Michel Fano es un músico que de alguna manera también se encargó de los ruidos y es todo el tiempo paradojal. Ahora, si yo quiero hacer academicismo con esto, estoy frito. Ese es el problema, porque eso era Ujú. un juego. Ça commence. La première fois que je suis arrivé à ce village, je errais d'abord à travers les rues, anonyme parmi la foule des passants. Se estaba escuchando un poco distorsionada la voz. No sé qué Ujú. pasó. Que son problemas que, bueno, tal vez este es un momento difícil para transmitir por la hora. No sé, habrá muchos Zooms Eh, simultáneos. sí, no, depende de, sí, de la conexión de cada uno y del servidor. Eh, sí, se escuchaba distorsionado. Eh, ¿Y qué querías mostrar en esta parte? ¿Qué sería? Claro, en realidad eh, en ese momento hay una voz en off relatando, digamos, en donde Trintignant dice su nombre, pero después dice otro, y después dice otro. Y en realidad se supone que las personas que están en el cuadro, él es una de las personas que está en el cuadro, digamos, en el cuadro pintado. Y entonces ya ahí empieza a introducir una especie de irrealidad, es decir, el sonido empieza a producir una sensación de que en realidad lo que estamos viendo o lo que están diciendo alguna de las dos cosas no es verdad. Y por lo tanto también ese jueguito, digamos, el juego del gallo ciego, digamos, entre estas mujeres, también refuerza, es una pena que no sé, que, bueno, que por lo menos la transmisión que me llegó a mí está así, pero bueno, eso ya,
Yo tampoco, el otro día también quise hacer una transmisión de material y no, lamentablemente también pasó lo mismo. Si ustedes me habilitan a, a compartir, puede ser, y yo a ver si puedo intentarlo desde acá. Dale, yo tengo también algunos ejemplos acá, ¿sí? Pero Perfecto, por favor, dale, dale, dale. yo traía este, no, bueno, mi interpretación un poco rústica de la palabra reenvío era como esta idea de que un determinado material, una determinada forma sonora, en este caso un fragmento de una película, de un documental, se había incorporado a mi catálogo, a mis tesoros de sonido, ¿no? A los sonidos que forman parte de mi identidad, y había eso, traspasado el marco de lo cinematográfico para incorporarse como un sonido que resignificado cuando lo escucho, ¿no? Y tenía este ejemplo, a ver si puedo... Tengo acá un lío que me están tocando la puerta, tengo que también ir a abrir. Esto es algo así que no pasa en los canales de televisión, pero en breve vuelvo. A ver si puedo poner este ejemplo entonces. En la película es Vacaciones Prolongadas, Ajá. de Johan van der Keuken o Koiken, no sé. Es un documentalista eh, holandés, y la sonidista de la película es su compañera o pareja, que se llama Noshka van der Lely. Y a ver si esto pasa. ¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, dale, dale. A ver ahora. No se escucha el audio. Malísimo. Entonces, esto era... A ver, Compartir sí, audio. un momento. Pasa que creo que ahí voy a desaparecer, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Bueno, a ver ahora. Vamos de vuelta. Op 15 oktober 1998 bel ik 's morgens uit Parijs naar professor Batterman, hoofd radiotherapie in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Hij vertelt me dat de PSA is gestegen, terwijl hij had moeten dalen. Mijn leven zal nog een beperkt aantal jaren duren. 3, vraag ik, afgaand op wat ik om me heen heb gezien. Nou ja, misschien 5, dat weet je niet. De PSA is een meetwaarde. Je prikt een vingerhoedje bloed en je weet of er prostaatkankercellen in het lichaam actief zijn. En hoe actief? Meten is weten. Ik weet, maar ik voel niks. Ik ben dus in Parijs, mijn droomstad. Ik ontmoet er de pers in gedreven gesprekken voor krant. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ah, bien, bien, funciona entonces. Nada, traje este ejemplo porque eso que te comentaba en los segmentos previos, ¿no? Me parece una idea muy simple y potente a la vez, ¿no? Poniéndolo un poco en el contexto de la película, es el plano inicial de un documental donde al autor, que tiene varios otros 9, 10 documentales más, muchos documentales, bueno, le diagnostican una enfermedad terminal y
vacaciones prolongadas hacen referencia a esa sentencia, ¿no? Me parece como en el inicio de la película es súper potente esta utilización del sonido y la imagen, ¿no? Uno podría criticar en un principio porque dice, bueno, es un uso literal del sonido y la imagen, ¿no? El sonido reduplica la imagen. ¿Qué vemos? Una taza que se mueve y el sonido que viene con eso, ¿no? Pero hay todo un trabajo que es mucho más fino que esto, que es cómo poner esa materia de imagen y sonido en un contexto sensible, ¿no? Cómo esa toma más cerca, el montaje de los distintos planos, el acercamiento, finalmente el último plano más abstracto, donde la forma de la taza ya no se adivina, sino se ven simplemente reflejos y algo que parece ser piel, o algo orgánico. Y por supuesto la idea de la detención, ¿no? y el silencio final, la contemplación del cielo y el universo. Nada, me pareció que era un ejemplo increíble desde cómo desde la dirección, el sonido, Claro. se formula algo, una idea que es puramente sensible y que es muy significativa valiéndose del sonido, ¿no? Y lo que te decía es cómo ese sonido pasó ahora, esto, cuando estoy en la cocina y hay una taza que hace un sonido así parecido, enseguida viste como, uy, me sobresalto, ¿no? Me Claro, recuerda ahora la finitud, ¿no? claro. Bueno, el tema es que, claro, que eso de ser indicio de una taza moviéndose, pasé a ser indicio de la película y después de la película a, digamos, al peligro digamos, a la inminencia de la muerte. O sea que, de alguna manera, todo ese recorrido indicial, siempre es indicial, pero puede ser indicio de lo físico o indicio de algo metafísico, ¿no? Que tenemos terror. Entonces, bueno, ahí está todo lo que dijiste, es perfecto, porque como vamos remontando a las causas últimas. Es gracioso además, porque es tan inocente ese sonido y nada amenazante, porque es un tiqui, tiqui, tiqui. Al contrario, medio juguetón si uno lo escucha por la forma. Sí. Pero todo lo que hay ahí es indicio. Y Queda la carga puesta. contando. Claro, claro. Y lo gracioso también es que cómo de alguna manera se convierte como una especie de palabra. O sea, que se cristaliza en la memoria como algo que significa algo. Eh, eh, a mí me encanta porque es tan musical además lo que propones, por ejemplo, de un ralentando, digamos, algo que podría pasar en una música en donde hubiera, pongamos, un xilofón que de repente hace un trémolo y de repente va haciéndolo cada vez más lento, qué sé yo. Y tal vez, bueno, uno podría pensar en un simbolismo que es, bueno, la detención. Ralentando la Jorge, detención. Sí. perdón, está bueno eso. Tengo acá una urgencia, tengo que ir a abrirle la puerta a alguien que está sin llave Claro, y me claro. están... Yo Ahí, ahí me vengo. quedo acá, cuento un par de chistes. No, escúchame, no sé si quieren, tal vez es un buen momento para poner un fragmento de la guitarra de Macedonio, no sé. Bueno, dale, pongan. Ahí vengo. Bueno, en principio hasta que venga la música, bueno, básicamente continuar con esta idea que estábamos desarrollando del reenvío y entonces nada, pensar que tal vez el reenvío puede ser a algo muy inmediato o algo abstracto y uno podría pensar también que justamente eh, eso familiar que es el ruido de la taza. Eh, bueno, acá me dicen que... Hola, acá estoy de vuelta. Perfecto. Bueno, no, casi, o sea, no dije nada. Solamente quería decir que ese tiki, 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 que es algo muy familiar. Doméstico, Todos los sí. días escuchamos el ruido de la taza. Entonces, el recorte
hace que se torne extraño, porque en realidad nunca miramos a las tazas haciendo ruido o nunca prestamos atención a nada, es el ruido de una taza, ya está. Entonces, si yo recorto ese momento y lo filmo y lo grabo y me quedo ahí, el oyente entiende que eso debe ser importante y entonces empieza a extrañar. Dice, nunca vi una taza moviéndose, nunca vi un ruido, nunca escuché un ruido. Es interesante, pero a la vez, ¿no? Hay un famoso artículo de Freud, que es un poco un comodín, yo lo traigo siempre a cuento, que es lo siniestro, porque en lo siniestro el tipo lo que dice es que justamente lo siniestro es lo familiar que se torna extraño. Un Y que de desplazamiento del alguna, familiar. Ujú. claro, ¿eh? Un desplazamiento de lo familiar, ¿no? Claro, exactamente, es exactamente eso que decís. Se desplaza y se transforma en, digamos, el Heimlich en un Heimlich. Y entonces ese no familiar aparece como amenazante, pero a la vez, dice Freud, que tiene como una cuestión con la repetición. Porque, bueno, básicamente, porque cuando algo se repite, empieza a tornarse digno de atención. Y entonces dice, pone el ejemplo, ¿no? De que, pongamos, lo reinvento ahora para la ocasión. Tomé el colectivo 62, después fui a un estudio que me dieron, digamos, el espacio de trabajo número 62 y después vi que salió en la lotería el 62. Y eso dice más o menos eso con otros ejemplos. Y entonces ese número se me torna significativo por la repetición y no le encuentro la conexión y entonces aparece lo extraño o eso que es cotidiano y que se produce un extrañamiento y que es muy divertido porque en realidad Cortázar leyó ese artículo e hizo 62 modelos para armar, tomó el número y y empieza, quiero un castillo sangrante, dijo el comensal. O sea, ya empieza con algo que es ¡pah! Tremendo, que ya todo sangrante, supongo que Lo debería ser entendió. un vino, pero sería un vino, pero dijo, quiero un... La traducción, o sea, de Castillo Sangrante, bueno, ya empezó así. Y de alguna manera lo llevó a un lugar increíblemente raro, el hecho de pedir un vino, aparentemente. Bueno, esa taza yo creo que pasa lo mismo. Es decir, empieza a primeros segundos es una taza y ya hacia el final quedamos con la idea, quiero ver más. ¿De qué se trata esto? Porque la verdad que es grave lo que me van a contar y bueno, ya está, ya estoy acá, lo tengo que ver. Entonces, para mí todo el cheite es eso, hacer que la gente se quede mirando y escuchando. De una, totalmente. Sí, sí. Es una expresión, ¿no? Nada, eso era también una de las grandes diferencias que hay entre el hacer de la música y el hacer de los sonidistas audiovisuales, ¿no? Un poco la forma de expresión, ¿no? Me causaba también, así como vos te causaba curiosidad, cómo hacemos nosotros para valernos de astucia para solucionar en poco tiempo temas complicados, qué sé yo. Me preguntaba también un poco cómo era tu acercamiento a la expresión musical. Me imagino que no debe tener una única forma. Recuerdo que trabajabas con ensambles de músicos improvisando y por otro lado tenés también situaciones donde trabajás con materiales grabados y síntesis o procesamiento de sonido y son, me imagino que con cada obra, con cada actividad vas como descubriéndote vos en tus intenciones, en tus formulaciones, ¿no? Sí, bueno, gracias por todo esto que reconoces y que conoces también. Eh, bueno, para mí, o sea, la escritura es un proceso muy difícil, así que a mí me cuesta mucho escribir, pero creo que además de escribir uno puede hacer música la que uno no pretende nada más que otro la escuche. No, más que eso, ¿no? Es como que es como decir, bueno,
puedo escribir una novela, pero me toman 6 años, y también le puedo contar un cuento a la noche a mis hijas, y también es un relato. Y entonces, y yo creo que ese relato también tiene como un alcance, eh, es decir, diferente, pero que, bueno, que básicamente cumple la función de producir y hacer que el otro escuche, etcétera. Y me parece que ahí, bueno, digamos, hay toda una posibilidad, ¿no? Que es un poco trabajar un poco con lo efímero, porque trabajo mucho con músicos que, bueno, en 2 o 3 años van a otro proyecto, o yo hago otro proyecto, o nos cansamos, y entonces de repente, bueno, armamos proyectos cada 2 o 3 años con distintos músicos, las músicas dependen mucho de los músicos que tengo, y de alguna manera más como una especie de trabajo más rockero. Hice 3 discos, y bueno, cada uno de esos discos está trabajado muy dependiendo de los músicos. O sea que para mí el circuito de conciertos, digamos, es como de alguna manera un circuito que, bueno, a veces aparece y a veces desaparece. Y entonces mi idea es que además de ese circuito, que es el de la música clásica contemporánea, que tiene muchos avatares, haya otras posibilidades, es decir, seguir haciendo música mismo si no tengo un encargo, mismo si de alguna manera no tengo un estreno, y entonces, bueno, puedo hacer música con medios electroacústicos y puedo hacer música improvisada, y también, bueno, pensar que también esas límites que se van produciendo, es también, bueno, van dando algo, digamos, que tal vez dentro de eso se va recortando algo que bueno, que puede aportar algo a la escucha, pero es siempre con personas concretas. Y eso creo que es lo más, eh, digamos, lo que más me atrae, es decir, trabajar con músicos concretos, músicos y músicas concretas que de repente tienen un cierto sonido, y entonces yo pienso mucho para esas situaciones, y con la electrónica también. La electrónica lleva un montón de tiempo eh, setearla para que suene. No es algo que se puede hacer normalmente en un concierto de música clásica contemporánea. Hay 15 minutos para probar. Yo no puedo hacer nada en 15 minutos, necesito 2 horas. Entonces normalmente, o sea, si quiero hacer electrónica en vivo tal como yo la planteo, me tengo que organizar mi propio concierto. Eh, es decir, que hay una cantidad de cuestiones que limitan bastante mi práctica, y a la vez le dan como una especie de color que puede ser interesante, ¿no? Pero Tenés como el polo performático, que es cuando hay alguien tocando, ¿no? Jugando música en vivo o en un estudio, y sobre eso puede haber también un procesamiento que no está siempre del todo tabulado, ¿no? Que son como procesos generados por computadora que alteran la música o que hacen un feedback y terminan generando la performance. Y después tenés sí, también algo que se parecería más a lo que es nuestro trabajo, que es todo el universo del collage y del sonomontaje, ¿no? Esas técnicas de sí, superposición de materiales más o menos fijos, ¿no? sí, absolutamente. Y en ese punto de contacto hay, digamos, hay mucha posibilidad de creación. Y por otra parte, si alguien no quiere llamarlo música, digamos, a eso, está en todo su derecho. O sea, no hace falta llamarlo música electroacústica, puede ser, qué sé yo, lo que la gente quiera que sea, no importa. Y eh, bueno, hay un montón ahí de puntos de contacto que tienen que ver con la artesanía, que de alguna manera vos, y creo que esto es un elemento en común de quienes trabajan en postproducción, en donde, digamos, hay un trabajo muy cualitativo, digamos, muy orientado a lo cualitativo, y hay una idea también del espacio y de distribución espacial, en donde, bueno,
ahora te pido un poco, digamos, te pregunto cómo lo pensás, o si de repente de un día para otro tenés que hacer algo y ya empezás a imaginarte qué decisiones tomarías para resolver. O sea, si fuera de Pro Tools, haces un trabajo o necesitas ahí estar frente a los comandos o a la pantalla para tomar decisiones. No, es más del material a la idea que de la idea del material, ¿no? Después, Ajá, sí, después aparecen también ideas para probar, siempre hay un ida y vuelta, ¿no? Nunca es todo así unidireccional, unívoco, pero creo que es más desde el material a lo que surge. Hay como todo una, un discurso idealista del sonido, ¿no? Esta idea que se escucha mucho en los medios laborales, el sonido es la mitad o más importante que la imagen, ¿no? Enseguida aparece como esto así, pero después en la práctica eso es difícil de concretar, ¿no? Y muchas veces en lo que es la concepción de una pieza audiovisual, más que nada cine, que es donde yo trabajo, hay ya un montón de decisiones previas tomadas que van a determinar que la banda sea de una forma. Es decir, también sí, trabajamos con collage, pero eh, nuestro universo sonoro está poblado por dos estructuras muy claras, que son la música, que se maneja separadamente, y el lenguaje, ¿no? Los diálogos que están ahí siempre claro, presentes. exacto. Y entonces es como si alguien tuviera que pegar un collage, no es que pegás todo papel glacé de colores distintos, sino que pegás de pronto una foto de alguien con un zapato que tenés que pegar en el, ¿no? Es como que es muy heterogéneo el material con el cual Muy estás interesante. trabajando, y tampoco podés disponerlo a tu antojo. Hay todo un encauzamiento que está dado por la propuesta visual, ¿no? Y la propuesta narrativa, que determina una cosa muy distinta a lo que puede ser un sonomontaje en, en música contemporánea. Pero al final de todo, cuando estás mezclando, etcétera, y estás poniendo el espacio, todo, hay un color global. Yo trato, sí, siempre trabajo con un sentido de darle una unidad a eso, ¿no? Bueno, yo lo criticaba, decía que no hay una unidad de sentido en la banda, yo puedo adherir a eso, pero más allá de esa aseveración, o sea, la banda de sonido muy pocas veces es creo que hay un CD publicado de Godard, de alguna película, donde vos podés escuchar solamente el sonido de la película como objeto de deleite, ¿no? Así, Sí, no me acuerdo ahora cuál peli era, pero en general, bueno, la banda de sonido, de hecho, se le llama así a la música, ¿no? Lo que quiero decir es que aún con esas limitaciones trato de darle un sentido, ¿no? Y siempre pongo el foco de atención en esto, ¿no? En la amalgama de esos elementos, donde sea lenguaje, sea música precompuesta por otro músico, o sean bandas generadas en postproducción, van a convivir, van a generar una forma integral y van a tener que encontrar su combinatoria, ¿no? Entonces hay todo un campo ahí, como decías vos, creativo para, para desarrollar, ¿no? Quizás ahora el principal enemigo que tenemos en estos momentos son las condiciones materiales donde eso tiene que ocurrir, ¿no? Como el tiempo, el dinero que demandaría la libertad de poder experimentar un poco, eh, y eso cada vez es más difícil de lograr, por lo menos en los medios profesionales, ¿no? Por limitaciones puramente económicas de quien produce, ¿no? Entonces, eso claro, es... claro, claro, Pero claro. ahí está. Y, no, Eh, otra cosa que completa un poco contra esta apropiación, la explotación del sonido como recurso en el audiovisual es el viejo esquema de montaje en línea, ¿no? Donde primero se trabaja la imagen y una vez que está cerrada se trabaja el sonido. Eso es bastante empobrecedor en un punto porque, bueno, nada, esto que decía, se pierde mucho del trabajo colaborativo que es necesario, ¿no? Pedro, ¿me parece eso? Hay una pregunta que aparece, ¿no? ¿Estás viendo el chat, Jorge? Sí. sí, estaba viendo, pero le pido a Pedro si me aclara si en relación a
¿qué otros los elementos sonoros serían para una música cinematográfica? Me imagino que está pensando en eso, como el resto de los elementos sonoros. Solamente que me confirme eso. A ver, ¿qué me dice Pedro? Bueno, no, tal vez puedo intentar compartir desde acá un poco. Ah, No, ahí yo pregunté, no, otra de las ilustraciones que teníamos pensada para la charla, y también como ilustración morfológica y un poco de puntos de contacto de nuestras ocupaciones, era reproducir un poco de tu obra, ¿no? De la obra que decíamos, la guitarra de Macedonio. ujú, Y esto venía, me cuento, yo a partir de que surgió la programación de la charla, yo, bueno, un día puse tu música en Spotify, y mientras ajá, hacía cosas, iba pasando la fonola, esta, alegría. viste que o sea, vos pones un artista y te aparece una lista Sí, creo que son sí. las más reproducidas, ¿no? O sea, Y, y ahí, entonces, mientras hacía cosas, qué sé yo, lavaba los platos, escuché, ahí, y en un momento dado, bueno, varios momentos me llamó la atención, qué sé yo, por ejemplo, una cosa que noté así de manera general, una escucha así un poco distraída, era que cómo la utilización de la voz, ¿no? Cómo te valés de discursos, ¿no? Escuché voces en francés, como esta idea de la musicalidad de la voz y del discurso, ¿no? Y eso me parece un punto de contacto también con la sonoridad de una de las bandas de audiovisuales, ¿no? sí, bueno, sí, sí, por eso em, eh, para mí Digo, es un continuo, para mí es un continuo y trato de componer justamente eso que digo en el artículo, es decir, componer justamente pensando que puedo tener todo ese continuo, voces, palabra, sonidos instrumentales, electrónicos, todo eso y entorno también, el entorno. Hay una pieza que se llama Amusia, que se las linkeo acá, que justamente creo que se está por cortar, pero bueno, trato de ver de... sí, retomamos en breve cuando se corte. Retomamos en breve y le quería contestar a Pedro que me aclara, o sea, que le quiero aclarar un poco. Bueno, acá está el link para Amusia, que, bueno, en general, Pedro, o sea, yo no he hecho más que algunos pequeños cortos, música para cine, sí hice música con artistas multimedia, con video, y, bueno, una especie de micro, de ópera de cámara, que es esta que estoy linkeando, que se llama Musia, en donde todo está de alguna manera compuesto por mí, digamos, en donde de alguna manera digamos, no habría esta división de tareas, pero sí, obviamente ahí hay un punto ahí que bueno, que son, digamos, más la gente del palo, los músicos del palo, quienes, del palo cinematográfico, quienes tal vez están, digamos, ahí mucho más pendientes de esas vicisitudes. Sí, obviamente, entiendo que, digamos, como hecho estético, a mí esta idea de un músico que es capaz de producir los ruidos y que de alguna manera puede pensar un diseño, me atrae para el cine, obviamente para el cine que miro, que es más bien, no todo, pero es más bien cine experimental. Entonces me parece que un poco es lo que hizo Guido en Picado Fino, que yo no lo conocía a Guido cuando vi Picado Fino y que dije, yo quiero esto, digamos, ¿no? Como esto no lo puedo creer. Y que fue bueno, después cuando lo conocí, me contó cómo lo hizo, más admiración me produjo, digamos. Con Wow. disquets, ¿no? Con disquets. Con disquete, con Vision, ¿no? Que yo lo tengo ahí, el disquete de Vision. Yo también lo usé, o sea que sé que es dar a luz más o menos eso.
Así que, no, eso, bueno, pero claro, Hay unas preguntas de Vanina que quizás podemos pasar para el próximo. Va a haber que cortar, ¿no? Tengo entendido. Y después retomar, o se va a cortar solo. sí, bueno, ahora tendremos la idea de Ah, Vanina. O sí, sea, no, habría no, que no copiar. termino de entender. Copiemos porque después esto se va a ir. Y Se va por ahí, copiamos. está. Y, ok, ahí creo que lo tengo en un clipboard. Y Dale, vamos listo. a un corte.